para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Muy buen mediodía, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Político Global. Como todos los lunes y viernes nos volvemos a reencontrar para poder brindarle información del tema nacional y también lo que está pasando a nivel internacional. Como siempre estamos junto a Luis. Hola Luis. Hola, buenos días Valentina, buenos días audiencia. Hoy optimista con lo que sucedió ayer. Me parece que es bastante bueno el avance que está teniendo la movilización de las conciencias sobre todo, más allá de la actuación de los senadores representando sus distintas provincias ayer en el Senado de la Nación. Sí, vamos a recordar las vías de comunicación para que se puedan comunicar al WhatsApp al 3875-752521. Estamos expectantes a poder recibir sus consultas, también sus opiniones. Creemos que, como siempre lo decimos, que este programa es para la pluralidad de voces, para poder escucharlos y que brinden su postura. Así que, bueno, vamos a empezar con el desarrollo de noticias ahora. Bien, el día de ayer hasta las primeras horas de la madrugada, desde las 2 de la tarde, en el Senado de la Nación se trató el proyecto de ley titulado Inviolabilidad de la propiedad privada, lo cual a mi entender resulta en ser todo lo contrario. Este proyecto de ley contenía 4 capítulos de lo más importante, en donde se resaltaba la extranjerización de las tierras rurales, pretendiéndose que no exista ningún límite para la venta a personas, empresas y estados extranjeros de las tierras rurales, sin límites ni condiciones. También había un punto importante que era el tema de los desalojos express, y también el uso de las tierras que habían sido producto de incendios de esos lugares. Se pretendía que en vez de sacar la cláusula que establecía 30 años que no se podía cambiar el uso, a un cambio que era totalmente radical. Después de producir el incendio, al otro día podía utilizarse esa tierra en cualquier otro emprendimiento productivo. Bueno, esta ley, mal llamada inviolabilidad de la propiedad privada, sufrió cortes primero 24 horas antes de ser tratada. Es decir, el día miércoles ya se anunció que se retiraba totalmente el capítulo de la extranjerización de las tierras rurales. Esto para todos los argentinos, para todos aquellos que han manifestado su oposición a esto, les resulta un logro importante. También quiero resaltar que para nosotros, para Enfoque Político Global, para este programa, que hemos trabajado y hemos difundido y hemos tratado de hacer nuestro aporte para que esta ley en ese aspecto fracase, lo tomamos como parte de nuestra defensa del territorio argentino. Así que me siento gratamente satisfecho por esto. En el desarrollo de este debate hubo diferentes posturas. Lamentablemente, muchos, en vez de justificar legalmente, técnicamente, fácticamente los beneficios o los prejuicios que causaban la aprobación o el rechazo de esta ley, se dedicaron a recordarse malos antecedentes uno del otro, enrostrándose que otras veces ya vendieron, que otras veces ya les importó nada
la soberanía. En un momento una senadora habló de que Perón en el año no sé cuánto vendió no sé cuántos miles de hectáreas y después se las recuperó, y un montón de cosas que no hacían más que tratar como si fuese un debate electoral y no el tratamiento en donde la población y donde todos los actores que tenían que votar demuestren que estaban bien informados en el sentido de emitir al momento de emitir su voto. Pero en esos casos hay algo importante a destacar, digamos. Cuando se refiere, haces mención de la historia, es algo importante porque es parte de nuestro país y cómo se fue construyendo a medida de lo que vivimos hoy a lo largo de la historia. El volver a hablar de estas cosas, de sea el lugar o no sea el lugar, de poder retomar esta parte de la historia, para mí me parece algo fundamental, porque es algo que ha pasado y por qué no puede, muchas veces se habla de que un pueblo un pueblo que sin memoria vuelve a repetir la misma historia. Bueno, la cuestión está acá, la historia está, y bueno, ¿cómo vamos a desenvolvernos a partir de eso actualmente? Porque vuelve a ser partícipe la historia, siempre vuelve a resurgir en un debate u otras cosas que vienen pasando. A nivel de los que veníamos viendo esto de las votaciones, también hay que ver cuánto se ha propuesto el leer detenidamente lo que es el proyecto de ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que solamente son 10 hojas, pero se tiene que tomar el momento, el lugar para poder citarse bien en cada punto. Y eso, no sé si como tal lo pudieron hacer todos los que estuvieron sentados para poder votar, digamos. Bien, más allá de esto, el sentido que se tenía al discutir era más o menos que no era positivo. Ese es el punto. Está bien que puedan recordarse los errores de cada uno, pero más o menos, como para darle una idea, el sentido de la discusión era, mira, antes ustedes robaron, entonces ahora nosotros, ¿por qué no podemos robar? No, no era, ustedes robaron y nosotros no vamos a robar. Ustedes vendieron tierra y nosotros no vamos a vender tierra, sino que ustedes vendieron, ahora nosotros podemos hacerlo también. ¿Por qué no hacerlo así? Entonces, otro tema que después de que se debatió largamente todo, incluso se debatió y se apoyó desde el sector oficialista el tema del uso de las tierras que habían sufrido incendios, arrasadas por incendios, se discutió, se defendió, se llevó mucho tiempo en el debate sobre ese tema, para que al final, ya cuando se cerraba el debate y la presidenta de la bancada opositora tenía que ya liberar para que se vote en definitiva más o menos a la 1 de la mañana, anuncia que también se retira ese artículo, ese punto, ese capítulo de que no se va a modificar el uso de la ley de incendios. Se lo dio en último minuto sin ninguna justificación de por qué se lo hacía. Indudablemente no había suficiente voluntad de los senadores para aprobar por eso, así que recién en el último minuto, cuando se cerraba todo el tratamiento, se anunció de que se sacaba también ese capítulo. Por lo tanto, quedó solamente la ley quedaron solamente modificados encima el tema que hace al desalojo de las tierras que están ocupadas, que están en una situación irregular, que pueden haber sido presentes, pasadas y futuras, para que el proyecto decía que sean desalojados de manera express en 3 días, y sobre todo cuando eran sin recursos legales, cuando eran detectadas en una situación flagrante. Bien, esto ha sido dejado sin efecto. El desalojo
está pendiente. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Nacional ya prevé esta situación cuando dice la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En este caso, para poder desalojar tenía que tener una sentencia judicial fundada en la ley y fundada en la Constitución. A través de este proyecto se quería no necesitar todo el trámite judicial extenso de años o de meses y reducirlo a cuestión de días. Eso es un concepto completamente contrario a la inviolabilidad de la propiedad privada. La torna más violable y más injusta y más peligroso para los ocupantes de esa tierra, sobre todo también para aquellos que usan la tierra, que están ocupando la tierra de manera ancestral. Son las personas que todavía no han sido reconocidos sus derechos, aquellos que tienen tierra como pueblos originarios. Bien, yo quería comparar un poco, hablar de cómo se movilizó la sociedad. En Buenos Aires hubo una movilización bastante importante que lamentablemente se descontroló a últimas horas. Hubo muchos momentos de mucha tensión. En Salta no fue tan así. Le pido al señor director si nos puedes poner un poquito del video que pudimos rescatar de la movilización en Salta. Puedo decir quizás que ha sido bastante respetable. Eran dos situaciones. Una, que la sociedad, los actores sociales, los actores políticos estaban realmente en un letargo total últimamente en nuestra provincia, y esta propuesta de aprobar una ley de extranjerización de tierras rurales despertó ciertas conciencias, y el hecho de que un día anterior al tratamiento se haya bajado ese capítulo ha desmovilizado bastante. Sin embargo, en Salta hubo sí una respetable concurrencia en la manifestación, dejando mucho también que desear y que analizar. Lo rescatable es que quienes encabezaban esta movilización, como se puede estar viendo en el video, son los pueblos originarios, las comunidades representadas ahí, que encabezaron esta marcha. Siguiéndoles a ellos estuvieron organizaciones sindicales, que realmente me pareció bastante pobre para que gremios que tienen un caudal de afiliados bastante numeroso hayan aportado quizás una veintena de personas presentes. Y luego de los partidos políticos, solamente el Partido de la Victoria y el Partido Obrero y De izquierda. Y un frente de izquierda, la izquierda, exactamente, gracias Valentina. Esa ha sido la movilización, se puede calcular en una cuadra y media, lo cual dista mucho de las cosas como siempre se suceden en Buenos Aires mayormente, pero esto, para mi entender, se puso en peligro realmente, lo pienso así, se puso en peligro la soberanía del país y también los intereses de muchos particulares y de comunidades ancestrales, que ha sido muy diferente, y creo que podemos entenderlo. Lo que pasó en Bolivia por una simple modificación de un estado de la ley que el presidente Paz había propuesto y había hecho aprobar una ley diciendo que las tierras de los pueblos, de los campesinos, podían ser sujetos a garantías prendiarias
garantías hipotecarias, y eso desató un bloqueo descomunal, descontrolado, por muchos días en el país vecino. Creo que la situación que se proponía en Argentina era muchísimo más grave, pero por lejos mucho más grave. Quiero comparar con esta expresión lo que podría haber pasado en Salta capital, porque se permitía incluso comprar tierra por parte de extranjeros en zonas de frontera, en zonas de glaciares, en zonas donde había recursos hídricos importantes. Pero bien, ¿qué pasaría en Salta si viene un extranjero y compra tierras en la frontera con Bolivia y esos extranjeros se compran mediante testaferro, que los verdaderos dueños son narcotraficantes, como pasa en otros países como en Colombia, Venezuela, Ecuador? Y tendríamos un país dentro de otro país, un estado narco en nuestro país, porque hay libertad para comprar tierra por extranjero, sin límites de la cantidad que puede comprar, y también que puede comprar en zona de frontera. Puede imaginarse el riesgo que corría no solamente la provincia, sino el país, de tener esta situación en la frontera norte. Sí, bueno, lo que fue la movilización el día de ayer, sí, empezó siendo tranquila. Siempre está la cuestión desde el otro lado que se puede ver, es que en lo que es la sede de la Libertad Avanza, que está ubicada en Subiría, casi Leguizamón, hubieron ciertos incidentes, teniendo en cuenta que se la ha pintado, se ha pintado lo que es el portón. Esta situación siempre a destacar que cuando hay movilizaciones pasan, y es poder hacer una movilización en pacífica total es medio complicado también con las posturas, pero se ha salido a pronunciar la gente sobre esta ley, sobre lo que venía proponiendo el gobierno, sobre cada uno de los puntos. Pero también, lo que en Buenos Aires también ha sido una movilización bastante grande, donde distintos famosos, aún gente reconocida a nivel nacional, se ha pronunciado sobre lo que era la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, lo cual es algo que es estar atentos y bueno, hoy se ha dado media sanción en el Senado, ahora tiene que pasar a lo que es diputados para poder ver si se afirma esta ley. Tiene en cuenta que el gobierno como tal va a querer volver a traer lo que es la ley de fuegos que recién hablaba Luis. Quedó suspendida por esto de que no iba a tener el apoyo suficiente para poder sacarla adelante, a flote en esta situación, pero es algo previsto que a un futuro se vuelva a tratar, no es algo que quieren dejarlo así finalizado. Quiero también hacer referencia a esto. Si alguien pretende, un sector político, un sector empresarial, un sector extranjero, pone esfuerzo, pone presión para que se apruebe una ley en donde se pueda vender sin límites una tierra, es completamente incomprensible que presionen para hacer esa ley si no quieren comprar. Esta ley está porque había compradores, es porque quieren vender a extranjeros. Entonces, toda esta movida que ha causado tanto revuelo en la sociedad ha sido justamente para liberar la venta y venderla, no para ver qué pasa. Le voy a pedir al señor director si nos puede pasar el siguiente video que tenemos. El único problema de la Argentina es que está llena de argentinos. Años antes, la jefa de Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, lo decía sin filtro. El litio, el agua dulce y los recursos estratégicos de la región son un asunto de seguridad nacional. El tablero ya estaba marcado. Enero del 2026. La Patagonia se prende fuego como nunca antes. Y por ley, la tierra quemada tenía hasta 60 años de prohibición para cambiar su uso, frenando el negocio inmobiliario sobre las cenizas. 2 meses después, casualidad o no, entra al Congreso un proyecto que elimina el límite para que extranjeros compren tierra rural sin tope y afloja los plazos de protección sobre el suelo quemado. Los datos están ahí.
Las leyes cambian, el negocio avanza. Abril del 2026, Peter Thiel, el magnate tecnológico dueño de Palantir, inteligencia artificial y vigilancia global, llega a la Argentina. El imán, la Patagonia. Las grandes empresas de inteligencia artificial necesitan centros de datos masivos y data centers que consumen energía infernal y millones de litros de agua. ¿Dónde sobra territorio subpoblado, frío y recursos? Acá. 15 de julio. Argentina le gana a Inglaterra y los jugadores despliegan un trapo. Las Malvinas son argentinas. La presión simbólica explota y al día siguiente el proyecto de tierras en el Senado se cae por falta de apoyo. 4 días más tarde, tras una derrota deportiva, se desata una masiva campaña global para tildar al país de lo peor. El objetivo invisible. Si al mundo se le enseña a odiar a la Argentina, nadie va a cuestionar qué pasa cuando le vacíen el territorio. 6 de agosto del 2026. Se vuelve a votar el proyecto. El dato de fondo. Ya hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. El mismo tamaño que Grecia. Nos quieren vender que ceder soberanía es modernizarse. Pero la pregunta clave es otra. ¿A quién beneficia que queden en manos extranjeras zonas tan estratégicas como glaciares, cuencas hídricas y yacimientos de litio? Esto no es el desarrollo. Es la transferencia de los recursos esenciales a corporaciones globales. Pero la historia siempre marca un límite. Cuando los despachos negocian a espaldas de la mayoría, el único parlamento que frena el despojo es el que no tiene banca. El pueblo en la calle poniendo el cuerpo. La tierra no se vende. El único problema de la Argentina es que está llena. Bueno, en este video se hace una cronología de hechos que han ido sucediendo, hechos que no han sido producto del azar, son medidas y situaciones realmente provocadas de manera concreta, con fines y con objetivos bien marcados. Sí, hay que tener también una cierta cautela para poder pronunciar esto. ¿Por qué? Porque como tal no está dado lo que ha pasado en la Patagonia de estos últimos incendios, es algo fuerte, digamos. Y pronunciar directamente, decir, lo ha producido el gobierno o ha sido de mano de este lado, son asumir cargos a un cierto sector sobre estas cosas que es un delito. Entonces también hay que tener una cierta cautela, que vienen pasando cosas que pueden ser cronológicamente para que se dé esta ley de tal manera y así, pueden estar, pero como tal un hecho concreto así dictaminado no está esa situación. Sí, exactamente. A veces a esto se le llama teoría de conspiración, el conspiracionismo. No se puede aseverar, pero la duda, y una gran duda, empieza a tener fundamento la duda. La presencia de Peter Thiel, que es el dueño de Palantir, y que tiene el proyecto de poner una central de datos en la Argentina. Para eso vino a instalarse en este país. Es un proyecto de central de datos que necesita muchísimo espacio, muchísima energía, muchísima agua y muchísimo clima frío. Bien, eso usted lo puede analizar, puede quedar en la duda, pero necesitaba una ley que le permita comprar esas tierras. No podía hacerlo en la situación actual y no lo va a poder hacer lamentablemente hasta ahora. El gobierno de la nación ha expresado que no va, en el tema de extranjerización, no va a insistir durante este año para su aprobación. Así que quedamos que esto es algo que da para pensar, pero vemos también de que ya el gobierno logró la aprobación de una ley que modificaba la anterior ley de los glaciares, y uno de los puntos más importantes de esta modificación ha sido lograr que en zonas glaciares se permita la actividad minera. Con la ley anterior no estaba permitido porque se consideraba que la zona de los glaciares eran zonas protegidas, zonas de protección ambiental de interés global para toda la humanidad.
Entonces, se logró modificar esta ley y en este momento cada provincia y también la nación pueden decidir que en zonas donde existan glaciares, donde existan cuencas hídricas activas, puedan ser, se saca la limitación y se pueda realizar en esas zonas actividad minera. Esto realmente es un peligro ambiental que ya está vigente en nuestro país. Queda ver qué tanto los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional deciden cuándo ponerla en práctica y cuándo empezar con tareas de actividad minera en esa zona tan valiosa para la salud del medio ambiente del planeta. Bueno, estamos en tiempo de hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con más enfoque político global. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.